Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo estáis, Mauro? ¿Cómo están, Norma? Hola chicos, hola. ¿Cómo están todos por allá? Oye, escuchando de fondo, les vamos a presentar hoy porque tenemos una gran noticia. Esta semana tuvimos la gran y esperada noticia que se vuelven a juntar los Perniles con Papa. La banda... ¿Quiénes son los Perniles con Papa para la generación actual? Voy a explicarle un poco acerca de quiénes son los Perniles con Papa. Bueno, los Perniles con Papa es una banda de música de ska, ¿cierto? Que escuchábamos con punk, sí, con reggae. Yo el primer cassette que recibí de ellos fue un regalo de mi pastor Jorge. Claro, saludos a Jorge. Era un punk callejero y era un punk que era para predicar en las calles de Santiago. Exacto, y ahí pasaron muchos, cantó la Yovi, ¿te acuerdas tú? Sí. Bueno, aquí en Rancagua está viviendo Adrián, así que eso es la noticia, estamos contentos de volver a... Tiene una historia, porque yo me acuerdo que ese cassette se llamaba Chaclicán en vivo y cantaba un compadre, era un loco el que cantaba, no estaba todavía yo. Después con el paso de los años parece que apareció alguna vocalista y ahora no sé quién está de vocalista. Así que bueno, cuento corto, deleitémonos con este tema bien bonito que nos pone. Bendito Dios, saludos todos muchachos. Chao chicos, nos vemos. Bendito Dios, bendito Rey, mi Salvador, te alabo, todopoderoso, santo majestuoso, mi Redentor, te adoro. El amor de mi vida por siempre serás tú, Jesús, y no hay nada en el mundo que pueda robarme este amor. Cuando estaba perdido en tiniebla me diste tu luz. Perdonaste todo mi pecado al morir en la cruz. Bendito Dios, bendito Rey, mi Salvador, te alabo, todopoderoso, santo majestuoso, mi Redentor, te adoro. Venciste a Satanás, venciste el pecado, me diste libertad, vida nueva me has dado, vida eterna regalado, eres santo y hermoso, Jesús, bendito Dios. El amor de mi vida por siempre serás tú, Jesús, y no hay nada en el mundo que pueda robarme este amor. Cuando estaba perdido en tinieblas me diste tu luz. Perdonaste todo mi pecado al morir en la cruz. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y la luz del mundo para el alma perdida. Él es Rey de reyes y Señor de señores, todopoderoso, el amor de amores. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y la luz del mundo para el alma perdida. Él es Rey de reyes y Señor de señores, todopoderoso, el amor de amores. Jesus is my Lord, Jesus is my Lord, Jesus is my Lord. Jesus is my love, Jesus is my love. Venciste la muerte, venciste a Satanás, venciste el pecado, me diste libertad, vida nueva me has dado, vida eterna regalado, eres santo y hermoso, Jesús, bendito Dios.
Ya entonces, muchachos, después de haber escuchado este pedazo de tema de los perniles y este gran reencuentro de esta gran banda nacional y con buena música rock, Claro. vamos a El lo que regreso de los perniles, claro, vamos a lo que nos convoca, que es el Lucas, el médico amado. médico doctor. Ya. Así que volvamos a lo medular. Pues. Sí, pues aquí Jesucristo había estado hablando, ¿cierto? El capítulo 16, la 16. semana, pues, el programa pasado. Claro, encaró a los fariseos y les habló acerca de lo que estaba dentro de sus corazones, que era el adulterio y todo. Habló acerca del infierno, como ningún otro maestro ha hablado del infierno. Y ahora entramos al capítulo 17, cuando se empieza a dirigir a los que lo están siguiendo, a sus discípulos, a los que son creyentes, a los que han nacido de nuevo. Aquí van a contarle un par de historias. Claro. Y aquí es bastante comprometedora la palabra y es fuerte, y quizás la van a encontrar un poco dura o fuerte, pero está dirigida a quienes siguen a Jesucristo, a los que están siguiendo a Jesucristo, a los que son creyentes. Ya se desenfocó un poquitito de los fariseos y se enfoca más ya en su discípulo. Claro, es como que se da vuelta así y se dirige a sus discípulos. Vamos entonces, pues, capítulo 17, versículo 1. NTV, por si acaso, muchachos. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. ¿Cachai? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Lo que está diciendo aquí es que estamos en medio de un mundo, le está hablando a los creyentes, ¿cierto? Que estamos en medio de un mundo caído y van a haber un montón de oportunidades todos los días a diario, que nos pasa a todos. La oportunidad de caer, el pecado está a la puerta, como dice Romano. A la puerta, como le dijo a Adán. Ahí está el pecado, a la puerta. Si tú quieres, puedes. Pero, ojo, cuidado con eso. Porque el pecado se puede señorear de ti y te puede volver esclavo del pecado. Y el pecado tiene como consecuencia la muerte espiritual. Oye, y también, por ejemplo, dice acá que se arrojara con una piedra de molino alrededor del cuello. Es porque el pecado te va a traer siempre, te va a hundir, ¿cachai? Así como te hunde esa piedra, y ese hundimiento te va a traer insatisfacción y te va a traer culpabilidad. Que Satanás se encarga mucho de culparnos cada vez que nosotros nos tropezamos en estos cuerpos caídos, ¿cierto? En esta sociedad caída. Sí. Ves que nos caemos, Satanás el primero que nos está acusando y nos está diciendo a cada uno de nosotros: no, de esta no te la perdona el Señor, de esta no te la perdona. No, y el corazón de pastor también, porque está preocupado de aquellos que son los pequeños, o sea, los que van conociendo a Cristo, los que nacen de nuevo, los que deciden tomar el camino de Cristo, y de repente ven a esta gente, los fariseos, por ejemplo, porque lo está hablando en relación al capítulo anterior. Estos fariseos que pueden ser piedra de tropiezo para ellos, como también lo ocurrió en la iglesia del principio, cuando estaban ciertos los judaizantes y se metían encubiertos en las iglesias cristianas para poder imponerles la ley o formas de vida judía. Exacto, mira, aquí vienen palabras más fuertes. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, cierto? Nunca tenemos que guiarnos y fijarnos en esas personas que están siempre esperando que alguien en la iglesia o en la congregación se caiga para hundirlo. Porque aquí la palabra nos está enseñando, la palabra de Jesús claramente: si un cristiano peca, repréndelo, pero perdónalo. Ten misericordia de él. No dice, ojo, no dice difámalo, no dice anda y cuéntale a otro. Dice, ve y encárgalo. Si Dios te lo demuestra, si Dios a ti te está mostrando que un hermano está fallando en tal punto, a lo mejor nadie se da cuenta, pero a lo mejor el Espíritu Santo te lo está demostrando a ti y te está diciendo: ¿sabes qué? Ese hermano está fallando en tal área, ¿cachai? Está pecando en esta parte de su vida, y el Señor te lo muestra a ti, pero a ti nomás, y nada más. Entonces te dice: repréndelo. Dice luego, que tienes que ir y reprenderlo. Y si tú lo ves que está arrepentido, perdónalo, ¿cierto? Aun si la persona te agravia 7 veces al día, cada vez que regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. ¿Por qué? Porque ahí se cumple dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Exacto. Si a nosotros el Señor nos ha perdonado todas estas veces, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar a una persona que se equivoca y se arrepiente delante de los ojos del Señor? Ese es el ministerio que vino a traer Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de los pecados. Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Claro, es que con todo lo que él estaba diciendo, era casi imposible pensar de que tú ibas a poder perdonar a alguien que te causara tanto daño. Son como raíces de amargura que crecen dentro de ti. Y un sicómoro o un árbol que dice acá, claro, un árbol de esos que son frondosos, gigantes, ¿cierto? ¿Sicómoro dice ahí? Sicómoro dice la otra versión. Pero son esos árboles gigantes que echan muchas raíces.
Parece casi imposible sacar ese tipo de raíz de amargura de una persona cuando se siente ofendida y no puede perdonar. Pero Jesucristo dice, mira, aunque tú tengas así un poquito de fe, aunque sea un poquito de fe en mí, en que tú creas que yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y el Señor lo hace. Aunque tengáis así un poquito de fe y tú sientas que es casi imposible perdonar a alguien. Pero se puede. Así como nos perdonó el Señor a nosotros. Y puedes incluso, si la fe puede desarraigar ese sicómoro, ese árbol frondoso gigante enterrado en tu corazón, de raíces de amargura, si puede hacerlo, entonces también puedes sacar ese resentimiento o rencor que hay dentro de ti. Lo puede hacer. Y aquí viene más, mira, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decirle a ese árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Claro. ¿Okay? Si incluso esa falta de perdón con las personas, o ese resentimiento, o ese odio, esa falta de perdón te hace tener cadenas. Hay mucha gente que se quiere suicidar porque no ha podido perdonar, o porque no se sienten perdonadas. Lo mejor es decirle al Señor que saque esa raíz de amargura de tu corazón, y Él lo puede hacer, y hay que creerlo, y lo hace, y te da el poder para poder perdonar. A lo mejor hay personas que no pueden avanzar en su caminar cristiano porque están tropezando con eso. Exacto. Con alguna falta de perdón de alguien, o porque nadie los ha perdonado y no se sienten perdonados. Pero si recurriendo a Jesucristo se van a sentir perdonados y aliviados de eso. Versículo 7. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. O sea, ¿cuál es el deber del siervo, del cristiano? Perdonar, porque fue perdonado. Ese es el deber del cristiano. Seguir perdonando, seguir aplicando la gracia, seguir aplicando la misericordia que aplicó Jesucristo contigo. Y cuando tú hagas eso, no pienses que necesitas que te recompensen o ser reconocido por perdonar o abrazar a alguien que te odiaba o orar por alguien que era tu enemigo. Claro, simplemente estás haciendo lo que Jesucristo te mandó a hacer. Exacto. Oye, ahora viene la parte de los leprosos. Son 10 personas... Los que gritaban, inmundo, 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 aléjense de mí. Exacto, aquí vamos, muchachos. El siguiente bloque. Entonces, versículo 11. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó de la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de una lepra. De lo cacha. Ellos se quedaron a la distancia, porque nosotros habíamos explicado en unos capítulos anteriores que el leproso va gritando inmundo, 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 y hay una distancia, ¿cierto? Oye, que entrando un poquito, esto lo está escribiendo un doctor, el médico de Lucas. Sí, Lucas siempre entra en detalle con ese tipo de cosas. El tema es que, por ejemplo, los leprosos sufrían tanto en las llagas que perdían su sensibilidad en el cuerpo, por eso que ellos no podían... Bueno, en el libro del Antiguo Testamento, ¿cuándo los declaraban como leprosos? En el libro de Éxodo. Se muestra en la ley Levítico. En el Levítico, se muestra, claro, cómo el sumo sacerdote lo veía. veía. Que tiene que haber, y si acaso existía. El sumo sacerdote lo veía y tal día lo mandaba, creo que 7 días, y si de esos 7 días llegaba y tenían mejoría, libraban. Pero si no, volvía 7 días más, ¿cierto? Hasta que, no creo que 7 o 10 días. La cosa es que y lavarse también, tienen que lavarse 7 veces. La cosa es que después los locos ya eran expulsados de la ciudad. Tienen que vivir así como de forma... Y con leprosos, solamente eran en lugares de leprosos. O sea, ya tú, imagínate, ahora tú tienes cáncer o cualquier cosa, lo primero cuando te va a morir o tienes una enfermedad terminal, lo único que quieres es estar cerca de tus seres queridos, ¿cierto? Sí. Si te diagnostican algo malo. Pero esta gente, jóvenes y adultos y niños, como ahora el COVID, aislado total. Los mandaban a vivir solos y las llagas eran hediondas. Dice la historia de que se notaba el olor nauseabundo y podrido. Y se les caían los trozos de piel. Oye, y lo increíble es que también esta gente leprosa perdía la sensibilidad del cuerpo, como decía recién, entonces realmente se quedaban dormidos y ahí escrito
que dicen que de repente despertaban sin dedos menos porque venían las ratas y se los comían y ellos no sentían cómo la rata te comía el dedo, sí. porque no... Sí. Entonces imagínate estos tipos escuchando, sabían que no lo iban a escuchar en la sinagoga, y supieron que andaba Jesús porque ya se sabía de Jesús. Estos leprosos ya sabían que Jesucristo había levantado muertos, estos leprosos ya sabían que Jesucristo había sanado a leprosos. Entonces estos leprosos que están aquí, estos 10 leprosos tenían pura ganas de mandar señales, de decir Jesús, Jesús, aquí, por favor, aquí estamos nosotros. Sí, sí, en tiempo actual estaríamos nosotros mandando email, ellos gritaron, mandando gritaron, WhatsApp, Jesucristo, maestro, ten compasión de nosotros. porque ya se sabía quién era Jesús, Sí. ¿cierto? Y Jesús dice que los miró. Entonces los leprosos se quedaron a distancia gritando, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Imagínate. Cacha, mira, sí, es que él vio la fe de ellos también. Y para él, o sea, la fe de ellos iba a tener que ser puesta en práctica, ¿cierto? Exacto. Cuando Jesús le dijo, vayan y preséntense como limpios, tienen que creer lo que Jesús le estaba diciendo. Ya iban creyendo en el Claro, camino. en el camino ya iban creyendo y iban poniendo en práctica lo que Jesucristo les dijo. Hagan esto, vayan y díganle que están limpios. O sea, tú tienes que avanzar en tu vida como cristiano. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo te justificó y te sanó. Tú tienes que creerlo y avanzar ahí, avanzar en la palabra de Dios. Imagínate que esta lepra es quizá tu forma de vivir sucia, tu forma de vivir nauseabunda, que quizás tú mismo sientes, ¿cachai? ¿Y qué te está diciendo Jesucristo aquí? Acércate al trono de la gracia, sí. ¿cachai? Acércate al trono de la gracia confiando, Sí. ¿cachai? Y yo te justifico. Lo que dice Romanos, que ninguna condenación es para los que están en Jesucristo. Los que han crucificado, ¿cierto? Su carne y todo, y han creído en Entonces estos Jesucristo. leprosos van avanzando en su día a día y van creyendo, ¿cachai? Y eso nos toca a todos nosotros, ¿cachai? Diariamente. Podemos sentirnos que nosotros somos los leprosos, ¿cachai? Es como leer la carta de Efesios cuando te dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ¿qué le pasa al creyente que a veces siente que no tiene todas las bendiciones espirituales? Pero si las tenemos, hay que creerlo y avanzar en la vida cristiana. Avanzar en fe. Y tomar esas promesas y creerlas. Uno de ellos, cuando vio que estaban sanos, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Cacha, el versículo 16 dice que él cayó a los pies de Jesús. O sea, en la ley judía estaba prohibido que alguien adorara a otro hombre. Exacto. Que se postrara. Chicos, ¿y por qué Jesús deja que se postren a sus pies? Oh, la norma. Hola, hola. Buena pregunta para Mira, ¿por qué Jesús deja que se postren a sus pies, Iván? Buena pregunta, ¿por qué? Porque, claro, en ese tiempo, imagínate, un rabí como Jesucristo era un maestro, ¿cierto?, de Israel, iba a permitir que alguien fuera y se postrara. Y no cualquier alguien, sin siquiera era un judío, era un samaritano. Exacto. Una mezcla de judíos con otro tipo de raza. Alguien como Jesucristo que criticó a los fariseos y a los líderes religiosos porque eran admirados y les gustaba ser admirados. Exacto. Alguien como él recibió a personas que se postraron ante él y no les dijo nada, ¿cachai? Al contrario, dice, cayó al suelo a los pies de Jesús, le agradeció por lo que él había hecho y este hombre era samaritano. Y más encima era samaritano, no era judío, era extranjero. Y después Jesús dice, y no dice no me adores, no dice no te postres delante de mí, ¿cachai? Le dice, yo sané a 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Cachai? Y ahora quiero profundizar un poquito más en esa respuesta porque mira, en Apocalipsis, cuando se le presenta el Apocalipsis al apóstol Juan, ¿Ya? se lo hace un ángel le revela el Apocalipsis, ¿cierto? Correcto. Y al final Juan lo que hace es postrarse ante el ángel. Y el ángel mira lo que le dice. Dice, yo Juan, el que oyó y vio estas cosas después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas las cosas del Apocalipsis. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, o sea, consiervo de los cristianos. Exacto. El ángel era consiervo. Y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Cachai? Entonces, ¿quién debe recibir la adoración? ¿Quién debe postrarse ante quién? O sea, el ser humano tiene que postrarse ante Dios. Y Jesucristo en este caso está diciendo, ¿dónde están los demás que no vienen a postrarse? Vamos ahí, porque Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero, o samaritano, ¿cierto? Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Muchas veces nosotros conocemos el caminar a diario, cuántas veces hemos conocido, y nosotros mismos, me incluyo, que quizás hemos sido bendecidos por Dios y cuando ya estamos como
como un ejemplo, un niño chico. Cuando al niño chico se le da el regalo, lo primero que va a hacer, ¿cierto? Va a abrir el regalo y adora más el regalo que a la persona. No va a abrazar, gracias por el regalito, tal persona, papá, hermano, tío, sino que se ensimisma en el regalo, ¿cachai? O como cuando despertáis en la mañana y te vais feliz, estáis feliz porque es un día especial. Pero no, dais gracias porque estáis respirando y despertaste. Claro, ¿Cachai? entonces te ensimisma en lo creado y no en el creador, por ponerlo Claro. así como en romano, ¿cachai? Exacto. Así que, oye, está interesante, ¿eh? Veámoslo luego de este bloque. Bueno. Sigamos entonces con Mauro. Sí, Entonces, mira, yo creo que habría que enfatizar unas cosas, o sea, dos cosas muy importantes de este ya, versículo. dale. Que primero que nada era samaritano. Nosotros sabemos que los judíos rechazaban a los samaritanos, los despreciaban porque se habían mezclado con otras naciones, ¿cierto? Eran paganos. Ya, ahí está, esa es una primera anotación súper importante. Y lo segundo es que en la versión del 60 y en otras traducciones dice que cuando dice tu fe te ha sanado, también puede ser traducido como tu fe te ha salvado. Correcto. Y está enfatizando aquí la salvación del alma del leproso, porque si no se hubiera convertido, si no hubiera nacido de nuevo espiritualmente, a lo mejor no hubiera regresado a darle la gloria a Dios como los otros. Exacto. Que fueron sanados. Como los ¿no? otros Los otros 9 recibieron un milagro, ¿cierto? Pero no nacieron de nuevo. Entonces esa es la gente que va a la iglesia o a lugares donde buscan su milagro y su sanación, pero ¿por qué no regresan después y se mantienen con el Señor y lo adoran? Bueno, aquí ¿Por el qué? Señor Porque no nacieron de nuevo, Exactamente. no se arrepintieron de sus pecados y no quisieron nacer de nuevo. Y al final, en el fondo, solamente gozaron de algo temporal, que es una sanidad temporal del cuerpo, pero no de la sanidad del alma, o sea, de un nacimiento espiritual para la eternidad. para la eternidad. Versículo 20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o estás por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, el reino de, claro, estos fariseos querían ver señales y prodigios como siempre, pero cuando dice el Señor, el reino de Dios ya está entre ustedes, porque Él es el reino de Dios, es la conexión entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, ¿cierto? Exacto. Él está diciendo, pero ellos no se podían dar cuenta, ¿cachai? Sí, y una vez más vamos a Efesios. Efesios capítulo 1 dice que la iglesia tiene el privilegio de experimentar en este siglo, en este tiempo, en esta era, tenemos el privilegio como seres humanos de experimentar las bendiciones espirituales que Jesucristo ganó. Recuerden que cuando Jesucristo muere, baja al centro de la tierra, ¿cierto? Sí, Lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Nosotros estamos experimentando como un adelanto del reino de Dios en lo espiritual, no físicamente, pero sí en lo espiritual. Como seres humanos, dime tú, Iván, ¿cuáles son los momentos más maravillosos que has vivido en tu vida? Con el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos le dirán, miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago de estrella ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre, pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Mira, dice que antes, mira, claro, o sea, en este momento le está diciendo a toda la gente de que el día del Hijo del Hombre va a ser visto por todos lados. Pero antes de que eso suceda, aquí hay lapsos de tiempo que no se está mencionando completamente el periodo de la iglesia, que son como casi 2 días de Dios, 2000 años, ¿cierto? Pero dice que antes tiene que ser rechazado y eso lo completa la iglesia. Pablo también decía que él tenía que completar los sufrimientos de Cristo como iglesia, ¿sí o no? Exacto. Eso lo decía Pablo en las cartas cuando estaba en la cárcel. Acá dice que el Hijo del Hombre, como el cuerpo de Cristo es la iglesia, nos va a tocar como creyentes completar cierto tipo de aflicciones que el cuerpo de Cristo tiene que completar. Y otra cosa que nunca va a pasar desapercibido la venida, ¿cachai? de Cristo. ¿Ah? Por ejemplo, hubo una secta en el año, no me acuerdo qué año fue, que decían que Jesucristo ya había venido, pero había venido como piola invisible, ¿cachai? Como infiltrado. Sí, no, pues, mira, como se ve el rayo de un lado a otro, así de rápido va a ser, pero todos se van a dar cuenta. yo me acuerdo en los años 80 que estuvo de moda el cometa Halley, que se veía, por ejemplo, un día allá, al otro día estaba allá, pero estuvo como una semana pasando el cometa Halley. Pues. No digo que sea igual que el cometa Halley, que va a estar todos los días viéndose en todos lados del mundo. Puede que sea como un relámpago gigante, pero eso estamos hablando del término de los 7 años de gran tribulación. Ahora,
Lo que sí hay que enfatizar aquí, lo que dice que Jesucristo dice es que el Hijo del Hombre va a tener que ser despreciado y desechado en este mundo. Ahora mira, lo que dice aquí, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y Noé también sufrió el desprecio de la generación, porque se reían de él, no creían que iba a llover, en ese tiempo la tierra era como una cápsula. Nunca había caído una lluvia de esa índole. Era regada como por vapor. Entonces la gente decía, ¿qué lluvia, qué lluvia? Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Qué Jesús? ¿Qué Jesús va a volver? ¿De qué estáis hablando? ¿Cachai? Por eso dice que va a ser así despreciado. ¿Pero y qué pasó? Lo destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban, vendían y cultivaban y edificaban. ¿Cachai? Aquí hay dos cosas, hay unas cositas más que en el tiempo de Noé. El mundo será cierto como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana que Lot salió de Sodoma. ¿Qué nos parece eso? El día cotidiano. Eso es el día cotidiano, ¿cierto? El día... Cuando Jesucristo habla, no solamente acá en Lucas, sino también en Mateos y en Marcos, de estas características de los tiempos de Noé y las características de los tiempos de Lot. Cuando Jesucristo lo menciona y la Escritura lo dice más de 3 veces, o sea, es importante. ¿Cuáles son las características de los días de Noé? Comprar, vender, casar, ¿cierto? Reírse de lo que va a hacer Dios, del juicio que viene, ¿cierto? Se ríen. Exacto. Y las características del tiempo de Lot, ¿qué es lo que eran? La perversión. Mucha perversión sexual, pervertían hasta los niños. Y lo mismo que está pasando ahora con la ideología de género. Hay una perversión sexual que le están inculcando a los niños, un adoctrinamiento. Y eso es lo mismo que está pasando ahora. Estamos en los tiempos de Lot. Mira, cuando seguimos más adelante, Lot y su señora cada vez lo veían más normal, ¿cierto? Porque ellos cuando llegaron a la ciudad primero lo veían todo feo. Después, cuando más adelante se van yendo y los ángeles lo van sacando, ellos quieren volver acá, ¿cierto? Mirar es que el corazón de la mujer de Lot estaba en el mundo. El corazón. Ojo, cuidado con eso. Si ustedes pretenden empezar a seguir a Jesucristo, ve dónde está tu corazón. Sientes el deseo de mantenerte en las cosas que este mundo está enseñando. Ese es el corazón de la mujer de Lot, que se endureció, que se transformó en sal. Entonces, hasta la mañana que Lot salió de Sodoma, entonces llovió el cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Ahí está la clave, ojo. Si se aferran a su vida, la perderán. Si se dejan de aferrar a su vida, la salvarán. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan lo que el fin está cerca. Entonces, claro, la mujer de Lot perdió su vida por quedarse mirando la vida que tenía pasada, ¿cachai? Es que ahí está la clave, mira, se dice, si se aferran a su vida terrenal, la perderán. Su vida. Entonces, pero si dejan de aferrarse a su vida terrenal, van a salvar su alma. Así que chicos, ¿dónde está su corazón? Tienen que pensar en lo más importante es saber que lo que Jesucristo nos está diciendo es que la generación actual ya está viviendo como en los tiempos de Noé. Imagínense que esto fue hace más de 2000 años. Imagínense cuán más cerca estamos. Buenas noches, chiquillos. Siempre se repite en la historia. Que Dios les bendiga. Les guarde.